Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Tabasco. Soy estudiante del séptimo cuatrimestre en la licenciatura de Sistemas Computacionales, Ingeniería en Sistemas Computacionales. En mi experiencia laboral, yo me dedico a la instalación y reparación de equipos de impresión. Por lo tanto, tengo un poco de experiencia en el uso básico de redes. Mi nombre es Adrián Tolosa, tengo 31 años, trabajo de chofer en el Country Club, no tengo experiencia con redes, pero vamos a tratar de entender lo que es la tecnología en redes. Ok, mi nombre es Juan Eduardo Pino. Estoy estudiando en la Universidad del Sur del séptimo cuatrimestre, estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas. Trabajo en una empresa de telecomunicación. Más que nada veo lo que es el área de soporte técnico. No estoy muy, se puede decir, realizado en una cierta categoría, se puede decir, no sé, pero me gustaría aprender más lo que viene siendo la carrera en cuestiones de redes. Mi nombre es Leslie González, igual curso en la Universidad del Sur, séptimo en cuatrimestre, en la carrera de sistemas computacionales. Y pues mi experiencia en redes, la verdad, es muy escasa. Y pues poco a poco ahorita estoy aprendiendo lo que estamos viendo en clase. No, lo que estamos viendo en clase. Bueno, mi nombre es Rosángela Azulú. Bueno, yo trabajo actualmente para la Comisión Federal de Electricidad. Tengo ya 10 años trabajando allá. Esta es mi segunda carrera. La primera que tomé fue Ciencias de la Comunicación. Y de manera personal, que el área de sistemas era un área que me llamaba mucho la atención desde antes de elegir la primera. Esa fue la primera motivación para estudiar sistemas. Desgraciadamente no conozco mucho de redes y creo que no es como muy mi área, pero he estado descubriendo muchas cosas que me llaman la atención del área de redes y creo que esta es una buena oportunidad para ahondar en ese conocimiento. Gracias. Bueno, muy bien, mi nombre es Salvador Canul. Igual estudio como semestre en la Universidad del Sur, específicamente en la materia de redes. Yo trabajo de servicios generales en una escuela, así que no tengo mucho, tanto conocimiento como experiencia también en lo que es el área de telecomunicaciones y redes. Más sin embargo, ya con las lecturas se pueden comprender básicamente lo que vemos o lo que vivimos a diario. En ese caso, pues todos creo que tenemos humo de mi casa. Entonces ya con esos temas que estamos viendo, podemos entender un poco más el conocimiento de cómo es que todo esto funciona, cómo se lleva a cabo. En este caso, para nosotros que nos va a servir, cómo podemos aplicarlo ya a nuestra carrera o a nuestras vidas diarias. A continuación vamos a tratar de contextualizar qué son las redes computacionales y qué son las tecnologías en redes. Por mi parte, lo que yo entiendo de qué son las redes de computadoras, básicamente son las conexiones entre equipos, y las tecnologías en redes podría ser cualquier dispositivo que sirva, ya sea como una herramienta para llevar a cabo esta comunicación. A continuación, mi compañero Adrián les va a platicar acerca de
de su concepto de este tema. Sí, bueno, pues para mí lo que vengo entendiendo, lo que es una red es una red de computadoras que todas se comunican entre sí y y ya sea por medio del Wi-Fi o por medio de cables, es por el cual pues se comunican todas las computadoras, ¿no? Y con respecto a la tecnología en redes, pues me imagino que es como que todos los dispositivos que se puedan conectar a una red o a un estén comunicados y todos puedan estar obviamente comunicados y decir que tú puedas controlar Ok, bueno, pues lo que viene siendo, bueno, en mi opinión, las redes de computadoras también, digo, también pueden ser como, o sea, pueden ser una red de, como le llamamos normalmente, de ordenadores, ¿no? Una red de informática. Como comentaba Jonathan, ¿no? Precisamente son equipos que están conectados entre sí, digo, puede ser computadoras o dispositivos, no necesariamente tiene que ser una computadora. Pueden estar conectados por cable, por señales o ondas como los Wi-Fi, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Realmente transportan datos para compartir información, ¿sí? Archivos, ¿no? También puede ser como igual en el medio que se desenvuelve Jonathan, que viene siendo las impresoras, ¿no? Y todo tipo de servicios. En cuestiones de las redes de comunicaciones, es prácticamente nos permiten la comunicación a distancia entre equipos que podrían ser autónomos, ¿no? Normalmente se trata de transmitir datos, audio, video. Se puede decir que son por ondas electromagnéticas. Puede ser por aire, por cable de cobre o fibra óptica. Bueno, pues yo entiendo como redes de computadoras al conjunto de equipos conectados entre sí, como equipos inalámbricos, con los cables, con una finalidad de compartir información. Y como tecnología en redes son el Internet que hace que estos equipos estén conectados a distancia y tengan comunicación compuestas por cables inalámbricamente y para poder enviar cualquier tipo de información, documento, lo que sea. Bueno, para mí en el caso de el tema de qué entiendo por redes, yo lo veo como una red de transporte, por decirlo de alguna manera. Puede ser una carretera o puede ser unas vías del tren, porque hay que recordar que por ejemplo, los automóviles o los trenes van de un punto a punto, como hace la información a través de una carretera, que son las redes. A la par que puede suceder, por ejemplo, cuando vamos de un lugar a otro y el camino está lleno de baches y de pronto vemos como que nos retrasamos en el camino, es algo similar a lo que ocurre con nuestras redes. Cuando las redes tienen algún problema, ya sea ruido, hay algo que interfiera, pues también la información se va como que retrasando, ¿no? Entonces, para mí es como si viera una supercarretera de información y demás. Respecto a tecnología en redes, yo lo entiendo como la adecuación del ser humano a los requerimientos de comunicación, ¿no? Es la capacidad que hemos tenido para incrementar desde un principio que iniciaron las comunicaciones hasta el día de hoy,
todas esas adecuaciones, innovaciones, transformaciones que han hecho para llegar a los monstruos que tenemos el día de hoy de redes. En este caso, yo igual, yo creo que ambos conceptos o ambas divisiones, podría decir, pues son parte una de la otra. O sea, en cuestión de las telecomunicaciones es básicamente cómo se, que todos entendemos de cómo se manda un mensaje, de quién manda, quién recibe, el medio. Yo creo que es lo mismo en las telecomunicaciones que se relaciona con las redes, que es cómo se transporta, o en este caso ya más físicamente, los medios que se utilizan para compartir esos datos que en la actualidad creo que son muy necesarios, porque es la manera moderna de comunicarse ahorita, y más que nada porque ahorita sirve básicamente para conectar a todo el mundo. Y eso de esos temas. Bueno, hola. En este caso vamos a hablar un poquito sobre la primera actividad que realizamos en el salón en la materia, perdón. Voy a hablarles brevemente de qué es los sistemas de información. Básicamente la información en informática se entiende como aquello que nos ayuda a procesar información relevante para procesos fundamentales y las particularidades de cada organización. La importancia de este tema recae en la eficiencia en la correlación de la cantidad de datos ingresados a través de procesos diseñados para cada área con el objetivo de producir información válida que luego nos permita tomar decisiones. Los sistemas de información, se alimentan de procesos y herramientas de estadística, probabilidad, inteligencia de negocio, producción, marketing, entre otros, para llegar a una mejor solución. Básicamente constan de 4 etapas o 4 procesos. La primera es la entrada, que es donde se va a alimentar los datos, se va a alimentar de datos. Luego pasa al proceso que es el uso de herramientas de las áreas contempladas para relacionar, resumir o concluir. Y luego pasamos a la salida, que es donde se refleja toda la información, para posteriormente regresar a la retroalimentación, donde los resultados dan como una vuelta y son procesados nuevamente. Ese es el tema de la información. Bueno, pues acerca de este tema me gustaría pues aunar un poquito en qué tipo de sistemas hay o cuáles son como que los más relevantes. Podemos platicar un poco acerca de los sistemas de procesamiento de transacciones, que estos son TPS, por sus siglas en inglés, y básicamente son sistemas empresariales. También podemos hablar de sistemas de control de procesos de negocio, que son los BPM. Estos monitorizan y controlan los procesos industriales o físicos, como pueden ser refinación de petróleo, generación de energía, etcétera, etcétera. También podemos hablar de sistemas de colaboración empresarial, que vienen a ser los ERP. Estos son como que los tipos de sistemas de información más utilizados. Ayudan mucho a los directivos en una empresa a controlar el flujo de información en sus organizaciones. Y pues existen otros más que son un poquito más relevantes, como los sistemas de información de gestión, que son los MIS. Estos más que nada son para estadísticas, recopilan diferentes fuentes para ayudar a tomar la toma de decisiones. También vamos a hablar un poquito de los sistemas de apoyo de toma de decisiones. Estos son los DSS. Estos sistemas se basan en ordenadores destinados a ser utilizados por un gerente en particular o por un grupo de gerentes de cualquier nivel de la organización para tomar decisiones en los procesos para resolver alguna problemática. Y pues también podemos hablar un poquito de los sistemas de información ejecutiva.
estos sistemas de información que son los EIS, proporcionan un acceso rápido a la información interna y externa. Presentan a menudo un formato muy gráfico, son como que muy accesibles, pero con la capacidad de presentar datos básicos más detallados si es necesario. Esa sería la parte que podría yo aportar. Es una técnica prácticamente, ¿no? El frame relay se utiliza, como comentaba Johnny, en empresas, ¿no? Es prácticamente para trabajar en áreas locales, ¿sí? No necesariamente, pues, viene siendo, hacen transmisiones de voz, datos, la ventaja que tiene es la velocidad que permite esta técnica, ¿no? Trabajan en altas velocidades y aparte en el costo para esta técnica no es muy alta. Pues yo prácticamente es lo que entendí, como dice Pino, como dice John, es más algo empresarial, a diferencia de algo como una casa, un hogar, que no necesita tanto lo que es protocolos y silenciado. La información para mí es un punto primordial, ya que se puede utilizar para transmisión de voces y lograr varios objetivos. En este caso, en ese tema o en esa cuestión, yo creo que así como han dicho los compañeros, que se usa mayormente en cuestiones empresariales, creo que más que nada por la cuestión de, como dijo el compañero Pino, de que la rapidez en lo que se transmiten los datos y que tiene o se minimizan los errores, ya que al ser tener protocolos más avanzados o más cuidados, se reducen los errores al cuestión de mandar datos y que no se pierda ninguno de ellos. Nada más que creo que Adrián tuvo un problema de conexión. Creo que salió la llamada. Ok, bueno. Pero seguimos, ¿no? A ver. Pues a mí me tocó el tema de tipos de información, donde los cuales los tipos de información son todos los que se transmiten de alguna manera por telecomunicaciones, como televisores, radios, computadoras, por vía de satélite, y esto pueden ser, al menos, bueno, por radio, es sonido, por televisión y computadoras, imágenes, a satélites por códigos, claves, y pues eso sería mi tema. Bueno, pues realmente igual y los tipos de información tienen varios tipos de recursos que se vienen, podemos ir manejando. Estos recursos pues pueden ser recursos humanos, que son personas. Más que nada, ¿a qué estoy entendiendo a lo que se refieren por tipo? Más que nada lo que estoy viendo, ¿a qué se refieren a recurso de tipo de información? Va por ahí de los sistemas de información. ¿Qué son lo que utilizan los sistemas de información como los ERP, los CRM? Pueden ser recursos humanos, pueden ser datos, cualquier tipo de información masiva que precisa organizarse. Pueden ser actividades, procedimientos, pasos a seguir, estaciones de trabajo, etcétera. Recursos informáticos o cualquiera que sea determinado por la tecnología. Igual me gustaría destacar que no es lo mismo un sistema de información que un sistema informático. Más que nada, pues lo que se viene manejando ahí, cualquier cosa que sea relevante, porque podemos tener un dato y lo que lo convierte en información es que sea relevante para nosotros, que nos pueda servir. Eso es como que lo que podría yo aportar a este tema. Me parece que no se nos ha podido incorporar de nuevo
Adrián. Adrián Estaríamos con Juan. tuvo un problema, tuvo un problema y seguiría Juan. Ok, más que nada en cuestiones de tipos de información, digo, abarca muchísimas cosas, ¿no? En cuestiones de lo que viene transmitiendo un enlace, ¿no? Como lo que estaban comentando precisamente Johnny, ¿no? Con el ERP, y digo, en cuestiones de un área local, ¿no? No necesariamente también la información puede ser en cuestiones de por medio de voz, ¿no? No necesariamente tiene que ser un archivo, ¿sí? El tipo de información puede ser transmitida por medio de, o sea, a distancia, ¿no? Con respecto a lo que viene siendo la transmisión de los datos que se van mandando hacia un punto, ¿no? O una central, en lo cual probablemente podrían requerir información para, no sé, una estadística, un reporte, ¿no? Según lo que se esté manejando en alguna empresa o en algún medio de comunicación, ¿no? Ese sería lo que yo entiendo por parte de lo que viene siendo información. Ok, bueno, para mí la importancia de este tema radica que cuando nosotros sabemos qué tipo de información vamos a transmitir, eso nos permite elegir la forma adecuada la forma adecuada del tipo de red que vamos a aplicar, ya sea en un edificio, en una instalación. Entonces, nosotros sabiendo y entendiendo lo que acaba de comentar Les, lo que acaba de comentar mis compañeros, nos va a ayudar a entender de qué manera vamos a trabajar en campo. Esa sería la parte que yo entiendo. Pues la parte que yo entiendo igual, comparto pues la opinión con todos los demás, más con Rosángela en cuestión de que dependiendo de qué tipo de datos o qué es lo que vayas a transmitir, es más que el medio, la forma, la manera o inclusive lo que vayas a utilizar. O sea, si es en un área muy pequeña, pues podría ser algo local, o sea, no transmitiendo ondas, sino simple y sencillamente por medio de cables, o si ya vas a transmitir a cuestión de, ¿cómo se dice esto? Largas distancias, pues ya se usaría otro tipo de métodos, o inclusive de herramientas para lograr el propósito que es como es lo que yo entiendo por este tema. Bueno, en esa parte a mí me tocó hablar de sincronización. Prácticamente se puede decir que abarca muchos temas lo que viene siendo la sincronización. En ese caso, la sincronización es un modo de transmisión en serie o prácticamente en paralelo, ¿no? Puede ser síncrona y asíncrona, ¿no? Que esto quiere decir que puede ser de la misma manera, podemos llamarlo así, que esté relacionada o que lleve en tiempo como un reloj prácticamente. Van sincronizadas al mismo tiempo. Esto también podría ser igual, pongo como ejemplo, el tener información de un servidor y tengamos dos discos duros que pueda tener un arreglo en cuestiones de tener un respaldo prácticamente de lo mismo, en un ejemplo dado, ¿no? Okay. Pues, básicamente en informática de sincronización o sincronizar, pues hace referencia a coordinar procesos que se estén ejecutando de manera simultánea para computar alguna tarea o algo que se esté realizando. En fin, pues de obtener un orden de ejecución correcto y evitar estados inesperados. Es básicamente lo que se entiende por
por sincronización o por sincronar. Bueno, pues lo que entiendo es que se tiene que llevar el orden, como dice Johnny. Se lleva un orden de qué es lo primero que va a hacer, va lo segundo, como dice el Campino sobre el reloj. Y si no va a ir algo, no va una parte en ese, no está en el orden, tendría como que en espera y luego seguiría lo siguiente. Y así sucesivamente para poder lograr un proceso que se termine adecuada y correctamente. Bueno, respecto al tema que nos acaba de platicar Pino, coincido un poco con mis compañeros. Lo que considero nada más es que es un tema que requiere mucho conocimiento de aspectos de física, de electricidad y de cómo estos dos se fusionan y nos dan como resultado el tema de la sincronización. Sí se requiere mucho conocimiento de estos temas que les comento, porque de otra manera es muy fácil perderse en el tecnicismo que implica el saber la parte de las ondas y cómo van interactuando en la red y demás, ¿no? Okay. Correcto. Bueno, pues a continuación vamos a hablar un poco del tema que me tocó a mí investigar, que es el de conmutación frame relay. Y aunado a ello vamos a platicar qué es el frame relay, cómo funciona. El frame relay es una técnica de comunicación como tal mediante la retransmisión de tramas para redes de circuito virtual. Consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas o marcos para datos. Este es perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. De hecho, el frame relay es una de las, si no es que la técnica más utilizada hoy en día para la transmisión de datos de voz, de video, de multimedia, más que nada, por la velocidad que te permite, ya sea la interconexión de redes de área local, que ya estén separadas geográficamente, o sea, que no estén en el mismo sitio a un costo bastante reducido. Eso es como que lo más marcado de este tema del frame relay. Ok, prácticamente quiero comentar que en cuestiones de lo que viene siendo las interconexiones de los equipos, en cuestiones de la conmutación prácticamente, que es lo más utilizado ahorita, ¿no? De hecho, pongo como ejemplo una VPN, que es un túnel virtual, ¿no? Conectado, en la cual se puedan transmitir datos o paquetes, que es lo que viene siendo las entregas, ¿no? De las tramas viene siendo conexiones, no necesariamente. También son por medio de lo que viene siendo voz. Entonces, puede ser todo lo que viene siendo las interconexiones virtuales prácticamente. Bueno, pues lo que yo entiendo son las conexiones pueden ser más veloces, o sea, pueden manejar tanto el tráfico de datos como de voz, y de hecho su gran ventaja también es reemplazar las líneas privadas. En el uso de conexiones implica que los nodos de la red son conmutadores y las tramas deben de llegar ordenadas al destinatario. Bueno, en el caso de esta tecnología, lo que estoy investigando es que el desarrollo de las redes, digamos en los 70s, 80s, presentaba ciertas complicaciones, ¿no? Es en los 90s cuando surge este tipo de comunicación, el frame relay. Surge en los 90s y era una gran alternativa a opciones de conexión de punto a punto, ya que el coste era muchísimo menor y requería menores conexiones físicas, lo cual
ayudaba a economizar. Entonces imagínense que a partir de los 90s, 2000, 2010, ya casi pisando 2020, y sigue siendo una de las tecnologías más utilizadas. Pues en este caso con el frame relay, pues así es una técnica que se ha usado pues durante mucho tiempo. Yo creo que básicamente ha ido mejorando, se le ha ido agregando más cosas, se le ha ido cambiando algunas, y pues yo creo que lo que es la base, que es el frame relay, pues ha estado bien cimentado para que se siga usando. Y más que nada, esto va relacionado con el siguiente tema, que es el de las tramas. El frame relay es la manera o la técnica en la cual pasan los paquetes de datos, en este caso que son los tramas. Que el trama es básicamente cómo están compuestos los paquetes de datos que se mandan, que obviamente usan el frame relay. El frame relay básicamente sirve para evitar sobrecargas de la red. Por eso es más estable y es más rápido. Y pues esto se compone, esos paquetes de los tramas se componen en tres partes, que son la cabeza, los datos y la cola, donde la función de la cabeza es como ser un centinela para ver, o sea, como que se divide en tres, en el cual el primero, que es la cabeza, manda una parte en el cual como que sondea cómo está la red o qué tan fluida está la red, o en su defecto qué tan sobrecargada está la red. En la parte de los datos, pues así como dice su nombre, pues es donde están los datos que se mandan, y la cola funciona algo así como una información de retorno, en el cual una vez que lo que es el encabezado, la cabeza, detecta cómo está la red, lo que es la cola manda una señal de regreso hacia los demás paquetes de datos para como avisar o advertir qué tan fluido está el tráfico, o en dado caso de que haya una sobrecarga en la red o un error, lo avisa con anticipación para que vaya mejorando lo que es el sistema o cómo vaya fluyendo más rápido en esta cuestión. Y prácticamente está como que administrando lo que viene siendo el envío de paquetes, qué tan fluido puede ser todo lo que se está mandando, y también de hecho a qué velocidad lo va a mandar, ¿no? Qué tanto probablemente se pueda estar recibiendo como lo comentó Rosángel hace rato, de un punto hacia otro, ¿no? Sí, básicamente lo que viene siendo la trama es como que el equivalente de paquete de datos o de paquete de red en el nivel de red del modelo OSI. Pues como había preguntado Salvador, normalmente esta trama siempre va a constar de una cabecera de datos y de una cola, o sea, tratando de ser invariable este estándar. Bueno, pues yo considero que los paquetes ayudan a la parte de la trama, en lo que viene siendo para que no hayan sobrecargas en la red, como dijo Salvador. Y pues estas tres partes, donde dice la cabeza, dato y cola, considero que se llevan de la mano para que no hayan errores en la misma red. Ok, bueno, básicamente es lo mismo que mis compañeros. Es interesante porque vemos cómo la tecnología o los avances han logrado que la trama es la que permite que el desempeño sea acorde al nivel de carga que nos está exigiendo el sistema, ¿no? Entonces creo que eso también nos indica mucho de todos los avances que se han tenido desde que inicia, digamos, estas tecnologías hasta el día de hoy. Y bueno, pues creo que con esto terminamos la primera parte de nuestro proyecto. En esta parte de lo que viene siendo el pequeño debate que estamos haciendo y toda la información que estamos
proporcionando. En clase tuvimos el modelo OSI, que fue lo que estuvimos platicando precisamente con el maestro. Entonces quería yo mencionar que hace mucho tiempo habían muchas diferencias en conforme a lo que viene siendo las especificaciones de comunicaciones entre equipos, la redundancia de comunicación, ¿no? En este caso, para solucionar ese problema, la Organización Internacional de Normalización, lo que viene siendo la ISO, realizó varias investigaciones acerca de los esquemas de red, ¿sí? Entonces, lo cual la ISO reconoció que era necesario crear un modelo de red que tuviera ese protocolo, que fuera un protocolo, prácticamente se podría decir el mismo protocolo para todos los equipos y modelos de red, que pudiera ser diseñado para todo lo que viene siendo la implementación de redes, y así trabajar en conjunto con las mismas empresas y crear ese para trabajaron los análisis de la red, trabajaron en diferentes capas, que son 7 capas que se trabajaron. No sé si pudieran comentar al respecto. Bueno, voy a comentar de la primera capa. Esta primera capa es la que se conoce como la capa física. La capa física es la encargada de la parte de la topología de red y las conexiones globales de la computadora. No me quiero extender mucho porque realmente el tema es muy extenso, pero básicamente cuando tenemos un problema en nuestra red y aplicamos la metodología o esa técnica de la OSI, lo que hay que hacer es ir haciendo como revisiones escalonadas, revisar todas nuestras conexiones. De hecho, recuerdo que creo que en la clase anterior con el maestro nos platicaba de una situación donde no podían tener, había un problema de red, ¿no? El caso es que al final hacer una revisión, hablar, dar 20,000 vueltas, resultó que era un problema de conectividad, o sea, algo tan básico era lo que estaba causando una gran problemática para el equipo, pero no solo es la problemática para el equipo, sino es tiempo, es dinero, es una pérdida para la empresa que está realizando, pues en este caso, un trabajo, ¿no? Entonces, la importancia de esta capa es que es donde se ve toda la parte física y siempre que, por lo que nos comentaba el maestro y leyendo, es nunca obviar las situaciones, ¿no? No importa que seamos a lo mejor muy escrupulosos, siempre que estar revisando las conexiones, una simple cuestión de que se doble el cable, que pase los metros que son los adecuados, puede generar que nuestra conexión empiece a tener problemas. Bueno, pues a mí me gustaría hablar un poquito de uno de los errores que podemos encontrar en la capa 2, la capa de vínculo de datos. Uno de los errores más comunes es el error de asignación de direcciones en las topologías como punto a multipunto, frame relay o Ethernet de difusión. Es fundamental darle a la trama una dirección de destino de capa 2 correcta. Esto asegura su llegada a su destino correcto. Para lograr esto, necesitamos que el dispositivo de red debe de encontrar la coincidencia entre una dirección de destino de capa 3 y la dirección de capa 2 correcta mediante mapas estáticos o dinámicos. Todo esto ya pues converge en lo que es el funcionamiento correcto de la capa 2 para no tener ese error de asignación de direcciones. Es más o menos lo que ese error de la capa 2 de lo que podemos platicar. Bueno, pues la capa 3, que es la capa de red,
según la normalización del OSI, es una capa que proporciona conectividad y selección entre dos sistemas de host que pueden estar ubicados geográficamente distintas. El tercer nivel, su misión es conseguir que los datos desde el origen donde están lleguen a su destino y aunque no tengan conexión directa. Y pues ahorita se va a hablar de la capa número 4, que es el nivel de transporte, que es igual, esta es mi capa. Y pues la capa de transporte es el que está encargado de la transferencia libre de los errores de los datos entre el emisor y el receptor, el que lo envía y lo recibe. Aunque no estén directamente conectados, tiene que mantener el flujo de la red, llevando como una jerarquía de protocolo. Esta proporciona un transporte de datos confiable y económico hacia la máquina de origen al que lo van a enviar, independientemente de las redes que se utilicen. Y sin la capa de transporte, yo considero que pues no tendría sentido, ya que no llegaría a donde tendría que llegar lo que viene siendo los datos. Ok, pues ahorita vamos a hablar de la capa 5, que es la capa de sesión, es el quinto nivel del modelo OSI. Aquí se proporcionan los mecanismos para controlar lo que es el diálogo entre las aplicaciones. En este caso, algunos servicios que proporciona esta capa son la sincronización, el intercambio de datos, la administración del diálogo, sincroniza lo que es el diálogo entre todas las capas de presentación de los hosts y administra el intercambio de los datos, al igual que coordina el intercambio de información entre diferentes sistemas de una forma transparente para el usuario, que eso es lo que hace por medio de diálogos. Básicamente la función de esta capa es crear y mantener los diálogos entre lo que son las aplicaciones y el origen y el destino. O sea, es mantener pues ahora sí como dice la sesión, o que se mantenga el diálogo sin que se pierda ningún dato. Ok. Bueno, iba a tocar el tema de la capa de presentación, que es la 6, que es la encargada de la representación de la información, de manera que distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas, lo que vienen siendo los números, sonidos, imágenes, los datos que llegan a tener que ser reconocibles. Esta capa se trata de los aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos, de cómo los van a transmitir, ya que en distintas computadoras tienen diferentes formas de recibirlo o manejarlos. Y pues ahorita va la capa número 7 con Pino. Ok, sí, mira, de hecho quería comentar algo, que de todas las, si se dan cuenta, en la mayoría de las capas que están comentando, tienen de alguna manera una relación, envían un tipo de servicio. Están entrelazadas entre sí. Así es. De hecho, quería comentar esa parte, ¿no? Porque la capa número 7 es la única que no tiene relación con ninguna de las capas. De hecho, se dice que no les manda servicio a ninguna otra, ¿no? Es la única de la capa OSI que no tiene servicio con ninguna. Entonces, esta capa prácticamente maneja lo que viene siendo las aplicaciones que se puedan manejar, ¿no? En el modelo OSI. Trabaja más cercano con lo que viene siendo con el usuario, ¿no? De diferentes tipos de aplicaciones. ¿A qué me refiero? Que digo, puede ser un procesador de texto, puede ser, no sé, el Word, el Excel, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de procesadores de texto con las aplicaciones. Son una de las terminales que lo utilizan mucho, son las terminales bancarias. Utilizan mucho este tipo de capa, ¿no? Con respecto a lo que viene siendo el modelo OSI.
¿qué puedo poner como ejemplo y con respecto a este tipo de una problemática, ¿no? Lo que viene siendo, en pocas palabras, todo lo que viene siendo la web, todo lo que viene siendo la web. Y otra de las cosas, los hosting y todo lo que viene siendo tipos de correo electrónico. A continuación, platicar acerca de un poco del modelo ATM. Vamos a hablar un poquito de lo que es la descripción del modelo ATM. El acrónimo en inglés de Asynchronous Transfer Mode es ATM, modo de transferencia asíncrona. Es una tecnología de redes de alta velocidad que transmite múltiples tipos de información, ya sea de voz, videos, datos, mediante la creación de paquetes de datos. Es la idea general de qué es el modelo ATM. Bueno, esto difiere un poco en los enfoques de cómo el protocolo de Internet y Ethernet que usan paquetes y tramas de tamaño variable. La ATM sí utiliza un modelo orientado a la conexión de establecer circuitos virtuales entre dos puntos finales antes de que comience el intercambio de datos real. Esos circuitos pueden ser permanentes. Esto quiere decir que las conexiones dedicadas que normalmente están preconfiguradas por el proveedor de servicios, estamos hablando de que podría ser en cuestiones de telefonía, ¿no? Que puedan ser conmutadas, ¿no? Eso quiere decir que una señalización de una llamada, ¿no? Al momento de ser desconectada, ¿no? En el caso de una comunicación, que esto detecte que se está finalizando esa conexión, ¿no? Esa señalización más que nada. Leslie, no te escucho, Leslie, tu micrófono. Por favor. Perdón. Bueno, pues como dice Pino, que es un protocolo de Internet con paquetes y que se utiliza un modelo orientado con una conexión, ya que puede ser que esta facilita la transmisión veloz de la información que será enviada. Bueno, en el caso de lo que acaba de platicarnos Johnny, lo que es este tipo de tecnología, lo vemos gráficamente, ¿no? Cuando vemos el modelo OSI, que eran como si fuera una especie de pirámide, y posteriormente cuando es una imagen como bidimensional, ¿no? Y en el caso del modelo de ATM, vemos un sistema multidimensional que no solamente se queda como en un cuadrado, ¿no? Sino que tiene como varias aristas que analizar. Pues así como pues mis compañeros mencionaron, pues es un tipo de arquitectura que conlleva varios protocolos que se combinan, ¿no? Son parte del modelo OSI, que yo creo que es un poco más funcional en algunos aspectos. Es lo que yo pienso. No sé si alguien más pueda comentar algo al respecto. Ok, lo que viene siendo el principio de
principios del ATM, ¿no? O sea, no sé si Johnny puedes comentar algo al respecto. Tu micro, Johnny, tu micro. Gracias. Pues realmente, ¿a qué podríamos llamar como los principios de ATM? Más que nada, pues podríamos hablar de que realmente para que ATM sea ATM tenemos que hablar de su arquitectura, que utiliza un modelo de referencia para describir la funcionalidad que soporta y que está relacionado más que nada con la capa física y la capa de enlace de datos, aunada al modelo OSI. Y podemos decir que el ATM se conforma de 3 planos, o sea, sus principios básicos son 3 planos, que son el plano de control, el de usuario y el de gestión. Es un poquito de cuáles son los principios de ATM, de cuáles son sus fundamentos. Bueno, es que ahorita el tema que va sería el tuyo, Juan, el de operación ATM. Ok, mira, nada más quiero comentar algo con respecto a lo que estaba platicando Johnny. Precisamente que en los Estados Unidos, al menos esto está permitido, lo que viene siendo que los proveedores de DSL proporcionan acceso a DSLs a los clientes, y muchos proveedores, más que nada son proveedores de servicios de Internet. Esto es lo que mayormente maneja lo que viene siendo los principios, dado que un punto de determinación puede ser soportar varios ISP de viabilidad en cuestiones económicas, ¿no? Mejor, más sustentables en cuestiones de ese tipo de principios de ATM. En cuestiones de la operación del ATM son enlaces virtuales, ¿sí? Que conectan equipos bases a terminales móviles. Es lo que estaba yo comentando en cuestiones como lo que viene siendo pongo como ejemplo siempre lo que viene siendo la tecnología de telefonía móvil, ¿no? ¿Qué es lo que realmente están haciendo? Los conmutadores bases se conectan prácticamente a los móviles. Esta operación del ATM ha sido uno de los protocolos en las que los enlaces, los fabricantes son los más utilizados. Johnny. Bueno, pues, y de esta parte igual de la operación de ATM, igual veo que de lo que comentas, igual habría que mencionar qué modos de operación existen. Principalmente de los que estuve investigando y son como los más renuentes, existen 2 métodos de operación en dependencia al tipo de información de destino, o sea, al tipo de información que se está utilizando, que se va a enviar. Estos pueden ser ya sea los datagramas y los circuitos virtuales. Yo creo que pues es importante pues tener en cuenta esos 2 tipos de operaciones como tal. Yo creo que ya pasaríamos al comentario de Leslie. Bueno, pues yo entendí que es lo que se conecta por terminales móviles, siempre recalcando que tienen protocolos que virtualmente se conectan. Eso entendí. Bueno, en mi caso lo que había investigado era más o menos lo que acaba de comentar Juan sobre que en Estados Unidos hay es muy diferente a lo que está ocurriendo en México, mientras en México todavía estamos un poquito ahí como que
un poco, pues, a lo mejor en un tema más experimental, ahí tienen un acceso a redes y se les permite ese acceso a ese tipo de redes que son muchísimo más eficaces y sobre todo que permiten economizar costos para los usuarios. Ese era mi comentario. Pues así como dicen mis compañeros, pues es una tecnología que se está desarrollando con el tiempo y es todo para mejorar un poco lo que es el proceso. En este caso, pues el que más lo usa pues son las terminales móviles. Entonces, creo que sería mi comentario. Ok. Bueno, a ver. Bueno, a mí me toca tratar el tema modelo de referencia ATM. Básicamente, el modelo de ATM es una tecnología que se propuso por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y su finalidad era desarrollar para la transferencia de altas velocidades de voz, video, datos, mismas que tenían una variación de hasta 25 megabytes hasta varios gigabytes, ¿no? En el caso de eso, se puede decir que el ATM constituye una red universal, ya que solo se necesita diseñar, controlar, fabricar, mantener una sola red. El costo total del sistema es considerablemente menor a aquellos donde tienen que diseñar varias, ¿no? El modelo lo podemos identificar gráficamente. De hecho, hay una imagen donde se ve perfectamente cómo está la división, ¿no? Podemos identificar primero los planos. El plano usuario, que es el que provee junto a otras funciones, el control del tráfico, la reposición de errores, o sea, el flujo de transferencia para la información del usuario. Luego tenemos el plano de control. Este realiza el control de llamada y las funciones de control de conexión. Y finalmente tenemos el plano de administración, que las funciones se relacionan con las fuentes y parámetros que residen entre las entidades del protocolo. Luego tenemos también las capas. La primera capa es la física. Esta controla la transmisión y recepción de los bits de información en el medio físico. Convierte los bits como en una especie de celda y sigue el rastro de los límites de cada celda y las empaqueta dentro de un trama que sea apropiado. Luego viene la capa ATM. Esta capa está combinada es una especie de combinación con la capa, con el modelo OSI, sirve para que se puedan adaptar. Perdón, esta es la que hace la combinación para que en la siguiente capa, que es la de adaptación, prepara los datos del usuario y los segmenta en cargas de 48 bytes para que luego se transmitan las celdas ATM. Y finalizamos con las capas superiores, que son niveles que residen de la AL, los cuales aceptan datos del usuario y los clasifican en paquetes. Y creo que ya con eso más o menos se entiende que es el modelo de referencia ATM. Sí, y de hecho igual me gustaría comentar un poquito ahí de la parte del nivel físico. Hacer hincapié que es el modelo físico del modelo de referencia, la capa, el nivel físico del modelo de referencia de ATM es muy similar al modelo de referencia OSI. El nivel físico ATM maneja la transmisión, es dependiente del medio físico, o sea, dependiendo de los medios que estamos manejando va a ser el tipo de transmisión. Y define muy bien las características, se define más que nada por características ya sea electrónicas y pues por las interfaces de red. Eso es algo como dice su nombre, es algo que depende completamente de los aspectos físicos. Prácticamente la intención que tiene en esa parte del modelo es satisfacer la necesidad de soporte en cuestiones de velocidades, ¿no? La alta velocidad en sus puntos de acceso y circuitos de valor, o sea, los circuitos que tienen en valor agregado
en sus plataformas de multiservicios para unificar las redes y sobre todo que tenga un uso eficiente de los recursos existentes, que se pueda obtener una participación óptima en sus recursos disponibles en cuestiones de su red. Leslie. Micro, Leslie. Sí, pues en que este modelo, ya que está dividido en capas y planos, es donde el usuario pueda tener un flujo de transparencia para ellos con el plano de control, donde lo ejecuta y supervisa, entregando una señal para levantar la comunicación. Y el plan administrativo, como comentó Rosángela, que es el que coordina y relaciona los sistemas para saber en cuál capa estaría, y el tipo de soporte de la velocidad para los accesos. En esta parte yo opino, o más bien creo que pues igual es importante, pues ya que por medio de esta parte, por el modelo de referencia, pues se transmite o se transporta todos los datos, se controla el flujo, creo que igual hace corrección de errores y pues más que nada igual administra la conexión. Es una parte en la cual creo que pues sin este modelo sucederían muchos errores o muchas cuestiones que entorpecerían la comunicación, más que nada. Bueno, pues el siguiente tema es el que me tocó a mí, de conmutadores de ATM, donde la idea es transmitir las celdas por medio de una red de una forma más rápida. Su velocidad normal de esta red es de 350 celdas por segundo, donde los conmutadores ATM incorporan técnicas de enrutamiento para todas las funciones de relevo de celdas en las que encuentren en su camino. Un conmutador acepta una celda, pero antes tiene que realizar algún tipo de chequeo o de validación para que el dato del encabezado de la celda o la dirección lo envía hacia el próximo enlace de la red. Y pues con el orden en las celdas no se puede cambiar un circuito vial. O sea, llevan un orden para poder ir cada celda. En dos celdas no pueden salir al mismo tiempo, o sea, tiene que pasar un proceso de cola. O sea, si esta celda vaya a salir, no se pueden salir dos celdas juntas. Si tiene que esperar una y ya luego pasa la siguiente. Y hay dos tipos de conmutador, que es el de Banyan, conmutador que es de multietapa, y el conmutador Batcher-Banyan, que es un conmutador de etapas múltiples para las celdas. Johnny. Sí, realmente, pues sí, como dice Leslie, son dos principales los tipos de conmutadores de ATM. El BP, que es de camino virtual. Este consiste pues en un conjunto de conexiones entre dos conmutadores, y los conmutadores BPC, que en ambos casos emplean un mapa de conexiones que se construye en el momento de la conexión mediante mensajes de señalización. Básicamente son esos dos que había comentado Leslie. Ok, sí, fíjate, este modelo prácticamente del ATM es de conmutación. Está diseñado para el transporte de datos por medio viaja sobre la fibra óptica, de forma que el ancho de banda se reparte en bloques, que es lo que comentaba Leslie, de tamaños idénticos, denominados en células. Es una técnica de tipo cell relay orientada a la conmutación de células de tamaño constante para la alta velocidad. O sea, prácticamente está orientado a los datos
que viajen sobre fibra óptica, como lo mencioné anteriormente. Bueno, relativo a este tema, cuando lo estaba comentando mi compañera, me recordaba mucho las primeras clases que tuvimos de programación en el que vimos ejercicios sobre colas y pilas, ¿no? Entonces hay veces entender el sentido de no solo en ese caso el problema, el asunto de la programación, sino el cómo funcionan las secuencias, nos ayudan a entender temas como redes u otras materias que en ocasiones pensamos que no se pueden relacionar, pero que es muy importante saber cómo funcionan las secuencias. Ya no sé si Salvador tiene algo que decir. Pues sí, así es, cuestión de esto, con lo que es la computación, cómo funciona básicamente, cómo es la cuestión en lo que es el transporte de datos. Y básicamente pues lo quiero relacionar igual esto con el siguiente tema, que es el de la arquitectura. Pues ya sabemos cómo más o menos funcionan las redes ATM, que pues básicamente están orientadas a tener conexión, y para que la comunicación exista entre dos terminales, pues se debe enviar primero un paquete para establecer la conexión, y una vez ya establecida la conexión, pues cada terminal ya puede transmitir datos. Esa es la idea básica de lo que es el ATM, que es transmitir la información en paquetes pequeños de un tamaño fijo, y que son celdas que tienen un tamaño específico de 53 bytes. En este caso la arquitectura pues se basa de 3 capas fundamentales y 3 planos. En este caso los planos son, las capas son funcionan con la capa física, la capa ATM y la capa de adaptación ATM o AAL. Y los planos son en planos de usuario, control y gestión. Con el nombre creo que se puede dar una idea un poco. En el plano de usuario, pues se permite la transferencia de información de usuario, y también igual determinados controles que se asocian con la dicha transferencia de información, como son el control de flujo y de algunos errores. En el plano de control se realizan algunas funciones que son de control de llamada y el control de conexión. En este punto es el que se encarga del establecimiento y la liberación de la conexión, y el plano de gestión, que se encarga de la gestión de diferentes capas, planos, y se relacionan con la administración de recursos. Básicamente es como que el que administra las demás capas. En esto de la arquitectura pues tiene la funcionalidad que pues, es de una capa de red, que es del modelo OSI, que si no me equivoco es la tercera, que comprende enrutamiento, la computación con circuitos virtuales de terminal a terminal, y básicamente es por donde pasa o donde se encarga de mover todas las celdas de origen a destino, por lo que se relaciona con protocolos y algoritmos de enrutamiento. Básicamente es lo que es la arquitectura ATM. Pues igual hay algo que sí me gustaría comentar acerca de lo que es la arquitectura ATM como LAN. Es que por lo que estuve leyendo es que no, como que nunca llegó a establecerse en el entorno, como que nunca llegó a ser fundamental como tecnología LAN. ¿A qué se debió esto? Por lo que entendí, se debió a la complejidad del protocolo, de la arquitectura de ATM, y que era pues un proceso costoso hasta cierto punto, a causa de la madurez y economías de escala de Ethernet, junto a su flexibilidad, la adaptabilidad, pues ha permitido desde hace años que entre en el mercado WAN, pero pues definitivamente no es un protocolo que esté fuerte ahí en el protocolo LAN. Pues me llamó mucho la atención porque sí, de plano, como que por lo que estuve viendo no pegó, como quien dice. Fíjate que ahorita lo que estaba comentando Salvador,
una de las cosas que escuché y me doy cuenta en todo lo que se ha comentado, que esto prácticamente tiene que estar establecida la conexión. Cada terminal puede empezar a transmitir datos, o sea, teniendo la conexión, ¿no? La idea básica de que fundamental del ATM es transmitir toda la información en paquetes pequeños, pero en realidad, independientemente de que sean paquetes pequeños, que son de tamaño fijo, o sea, un solo mismo tamaño de las, se puede decir que de las celdas, ¿no? Creo que son, si no me equivoco, creo que son, lo comentaron allá, creo que son 53 bytes de tamaño fijo por paquete de lo que se está enviando. Leslie. Pues considero que es, la arquitectura es donde van a pasar las celdas, ya que tienen un mínimo de tamaño. Y es lo que viene siendo el cuerpo de la arquitectura, llamado por paquetes, donde proporcionan los servicios en una tecnología de comunicaciones que es desarrollada para hacer frente a la gran demanda del tráfico que pasa sobre toda la arquitectura del ATM. Bueno, pues a mí lo que me sorprendió lo que me sorprende de este tema es que uno pensaría de pronto que a mayor cantidad, mayor eficiencia, cuando vemos o notamos según el tema, que con simples 53 bytes se puede generar mucha mayor eficiencia y velocidad en las redes que estar metiendo así como grandes cantidades de información y que luego ahí acaban atoradas en diversas redes. Ok, creo que en cuestiones de lo que hemos visto hasta hoy en la materia de la que se está llevando ahorita en cuestiones de redes de comunicación, como decir, todo es prácticamente redes de telecomunicaciones, ¿no? Pienso que es un tema muy interesante, digo, cuestiones en mi área, ¿no? De soporte técnico, hay muchas cosas que realmente no sabía, ¿no? Prácticamente podemos decir que teóricamente hay muchas cosas que no sé hasta ahora, ¿no? Digo, hay mucha diferencia en cuestiones de la práctica a lo que viene siendo la teoría, ¿no? Realmente el por qué no, como comentó el maestro en clase, ¿no? ¿Por qué no hay la conexión? O sea, no hay una conexión en respecto a la red, ¿no? Con otra computadora que hacer los enlaces o ver por qué no hay una conexión, la velocidad en que trabaja un protocolo de un equipo, que hemos mencionado lo mismo, ¿no? Entonces esto prácticamente abre el panorama, en mi caso, de lo que viene siendo como área de soporte en mi caso, ¿no? Digo, es algo que puedo yo aportar como para finalizar. Okay. Claro, o sea, lo que tú utilizas en la vida cotidiana, lo has aprendido prácticamente que teórico, como lo que me acabas de decir. Y pues sí, la verdad yo desconozco de un poco de esos temas y pues con todo lo que he escuchado, pues más o menos ya le estoy captando, pero no al 100, la verdad. Pero pues yo creo que Pino, como dice, a veces en un trabajo consideras bueno, entras y te piden experiencia, no saben si, no te piden lo teórico. O sea, yo mientras sepas sacar la chamba y la sacas, pues adelante. Y pues no creo que te pongan un examen teórico para un trabajo. Y por eso es lo que le sucede a Pino. Lo que ella aprendió en la calle es lo que está haciendo. Claro, bueno, en mi caso considero que la importancia de este tema
Es que de pronto pueden parecer como muy técnicos, de hecho son muy técnicos, ¿no? De pronto vemos que si el cable, y tuvimos otra materia anteriormente donde nos tocó hacer como una especie de cableado y demás, y yo veía que mis compañeros que tienen experiencia en el área de redes, como que era muy, no, mira, aquí vamos a hacer el tendido y vamos a hacer, o sea, porque teníamos que hacer una maqueta, ¿no? Entonces ellos Sí, eran como... en arquitectura. Arquitectura, exactamente. Sí, así es. Entonces, de pronto yo veía que eran como muy resueltos al momento de trabajarlo, ¿no? Y los que no tenemos experiencia, de pronto nos quedábamos de qué hacemos, ¿no? O sea, de qué manera aprendemos y demás, ¿no? Pero creo que ha sido una experiencia entre esa materia y esta, el conocer cómo funciona, ¿no? Que no es nada más el módem que está allá y que no es nada más el cable, que hay toda una ciencia detrás y que en ocasiones desconocemos y que esto nos abre otro panorama, no solo laboral para los que quieren aventarse por ese lado, sino también de conocimiento y de aprendizaje. Creo que eso es lo que más me está dejando las materias. Claro. Sí, realmente no podemos saber que esto de redes podemos llegar a pensar que solamente es si voy a conectar un cable levanto mi red. Pero una vez que ya empezamos a ver lo que es el modelo, si vemos todas las capas, las 7 capas que maneja, tal vez de antes podríamos llegar a pensar que tenemos un problema y le vamos a echar la culpa directamente a un cable o a un módem, cuando en realidad podrían ser otro tipo de cuestiones, como las capas en las que te dicen que podría ser un error de direcciones o un problema de vecinos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los problemas pueden ser el abanico de problemas es muy amplio y no se limita solamente al aspecto físico, pero ya conociendo un poco más el modelo OSI y cómo su tipo de resolución de problemas, entonces ya los que trabajamos un poquito más con redes, pues podemos ir viendo al momento de tener esos problemas por dónde buscar, por dónde atacar, antes de decir de buenas a primeras, es un cable, está mal conectado, es la conexión. Exacto. Pues así igual como comentario final, pues yo creo que esas dos partes de la materia de telecomunicaciones con las redes se van juntos con pegados. Uno es cómo se transmite y el otro es cómo se lleva el servicio. Y así como han dicho, pues es muy extenso este tema, en el cual cuestiones que puede ser el origen. Y pues de todas maneras yo pienso que estos temas igual podríamos usarlo para resolver otros problemas, quizás que nos soliciten en las empresas que futuramente me imagino que cada quien va a trabajar, y que es más que nada que a pesar de que es muy extenso, creo que igual como que hace que, ahora sí como dijo, una vez un maestro dijo que un ingeniero, la parte más que explota es su ingenio, o sea, al momento de para resolver problemas o inclusive hasta un pequeño modelo, así como ya vimos que puede ser físico, puede ser inclusive algo externo, que a lo mejor una pared o hay otro tipo de señal que está afectando la transmisión de datos. Yo creo que todo esto nos va a servir al final, porque nosotros vamos a ser los que vamos a resolver los problemas con empresas, con palabras. Yo creo que pues, a pesar de que es muy extenso, pues es muy interesante todo este tema que hemos visto. Así que yo con esto cierro. Ok, pues les agradezco a todos el tiempo que se tomaron para realizar este video. Digo, pequeñas dificultades ahí por cuestiones de tiempo, pero pues estamos ¿cómo se llama? Dándole duro, ¿no? Con lo que podemos en cuestiones de tiempos. Quería nada más comentarles un detalle ahí que me gustaría nada más comentar así rapidísimo, es que realmente antes de ver todo este tipo de temas, nosotros escuchamos redes y lo primero que se nos venía a la mente era, no sé, un cable conectado con una computadora,
y todo lo que viene siendo cables, ¿no? O una conexión. Y realmente redes abarca muchísimas cosas, ¿no? Tanto como todo lo que viene siendo la comunicación. Así es, todo lo que es comunicación, un Wi-Fi, un fibra óptica, un enlace de punto a punto, antenas, radiocomunicación, digital, análoga, o sea, abarca muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues les agradezco muchísimo el tiempo y pues estamos, no sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, pues yo me despido y muchísimas gracias y espero que pues este aporte pues sirva de algo, ¿no? Más que nada, pues a ver si el maestro considera ese tipo de cosas. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias.